La gracia y la misericordia del Señor nuestro Dios sea con cada uno de ustedes a través de Jesucristo nuestro Salvador. Muy agradecidos estamos con el Señor porque nos permite ponernos en contacto una vez más. Voy a invitarlos a que se queden conmigo la próxima hora porque estaremos hablando de este tema tan apasionante que encontramos en la Torá sobre el jardín del Edén. Para este pequeño comentario utilizaremos la lectura de Génesis capítulo 2 a partir del verso 4 al verso 25. Iniciaremos con la lectura del verso 4 hasta el verso 7. La lectura del verso 4 es la siguiente. Elech toldot ha-shamayim be'haaretz be'irwaream be'yom ha'asot Adonai Elohim eret be'ha-shamayim. El verso 5. Bechol siyach ha'asadeh תראה מייך בארץ, בכל עשב השדה תראה יצמח, כי לא ימכיר אדוני אלוהים על הארץ באדם חיים לעבוד את האדמה. El verso 6. בעת יהלך מן הארץ וישחט את כל בני אדמה. Y el verso 7. ויקצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה ויטפח בעפר נשמת חיים וכי אדם לנפש חיה. La traducción estándar para este pasaje es la siguiente. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra, cuando fueron creados, el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni aún había hombre para que labrase la tierra, y un vapor subía de la tierra que regaba toda la faz de la tierra. Y formó pues el Señor al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de la vida, y fue el hombre un alma viviente. El análisis del contenido de la lectura que encontramos en Génesis capítulo 2 a partir del verso 4 sugiere que esta porción de la escritura fue originalmente la historia de la creación. Es decir, en Génesis encontramos dos relatos distintos acerca de cómo fue la creación del cielo y de la tierra. El primer relato lo podemos encontrar en Génesis capítulo 1, del verso 1 y hasta el capítulo 2 en el verso 3. Ya en otra ocasión tuvimos la oportunidad de poder estudiar esta porción de la Torá. El segundo relato para la creación inicia en Génesis capítulo 2 del verso 4 al verso 25. Son muy notables las diferencias que encontramos en ambos relatos de la creación. Podemos señalar algunas. En el primer relato encontramos que el hombre y la mujer fueron creados juntos en el mismo día, el día sexto, y ambos fueron creados a imagen y semejanza de Elohim. Mientras que en el segundo relato, la escritura nos enseña que el hombre fue creado primero y posterior la mujer a imagen del hombre. Es decir, la existencia de la mujer es el resultado de la existencia previa del hombre. Debido a esta diferencia, se han creado muchas posturas dentro del pensamiento rabínico que sugieren cosas que la escritura no enseña. Como ejemplo mencionaremos que el pensamiento rabínico sugiere que hubo una mujer antes de la creación de Eva, una mujer que fue creada con el mismo nivel de autoridad que Adán, misma que se separó por rebelión a su marido. Esta teoría ha dado a luz a un sinfín de historias y fantasías que el pensamiento rabínico trata de respaldar, pero esto no sugiere la escritura. Como segundo punto, subrayaremos que en el primer relato de la creación, los animales son creados previos a la formación del hombre, mientras que en el segundo relato, el hombre aparece primero y los animales aparecen después. Como tercer punto, podemos señalar que en la primera historia de la creación, el hombre aparece como la culminación de esta. Es el punto máximo que la creación alcanza y Dios termina de crear. Por otro lado, en el segundo relato encontramos que el hombre es la causa original de la creación, es decir, aparece el hombre con la obligación de cultivar la tierra y posterior a él aparecen las plantas, la agricultura y los animales.
a las cuales debería cuidar y gobernar. Un punto importante de señalar es que hay una diferencia básica en esos dos relatos. En el primero, a cada instante se menciona que la creación es buena y está terminada. En el segundo se menciona que algo no estaba bien, que el hombre estuviera solo. Entonces, la creación alcanza su grado de perfección en el momento que la mujer aparece. Una de las diferencias más importantes que encontramos entre estos dos relatos es la presencia del nombre sagrado en la segunda historia. Es decir, el nombre sagrado de Adonai solamente aparece en el segundo relato. En el primero encontramos la referencia a Dios en la expresión hebrea Elohim, que es uno de los nombres de Dios, que lo identifican como el Creador. Pero en el segundo relato aparece la expresión Adonai como un marcador personal. En base a esto podemos identificar estas dos secciones de la creación como Génesis A y Génesis B. Génesis A sería la primera historia o la historia original. Esta abarcaría el capítulo 2 a partir del verso 4. Y Génesis B sería la historia que encontramos a partir de Génesis 1.1. Para reafirmar esta declaración debemos recordar que toda la historia de la creación está basada en una estructura poética. Si analizamos el contenido de la poesía hebrea en el libro de los Salmos, podríamos identificar, por ejemplo, en el Salmo 119, una estructura basada en el alefato hebreo, en el cual la primera letra es Aleph y la segunda es la letra Bet. Cuando analizamos el segundo relato de la creación, en el verso 4 de Génesis capítulo 2, nos damos cuenta que la primera letra es la letra Aleph, siguiendo un orden alfabético. Es decir, este era el principio original que tenía el libro de Bereshit. Y claro está, su nombre no era Bereshit. Posiblemente el nombre original de esta sección de la Torah era Toldot, o el libro de las generaciones. Pero este es un tema que veremos un poco más adelante. Como ya mencionamos, uno de los aspectos más importantes que encontramos en la lectura del relato de Génesis capítulo 2 es la presencia del nombre sagrado. Este nombre fue revelado a Moisés en Éxodo capítulo 3. Y tenemos también una lectura muy particular en Éxodo capítulo 6, en el verso 2 y 3. Vaidaber Elohim el Moshe, Vayomer elav, Ani jirui, Be'era el Abraham, el Yitzhak, Be'el Yaakov, Be'el Shaddai, Shemi jirui lo nurati lavim. Y continuó hablando Elohim para Moisés, y le dijo a él: Yo soy Adonai, y me aparecí a Abraham, a Isaac y Jacob como El Shaddai, y mi nombre Adonai no lo di a conocer a ellos. Con esta referencia podemos afirmar que el relato en Génesis capítulo 2 es la obra escrita por Moisés, en la que decidió incluir el nombre sagrado de Dios, lo que nos muestra que esta historia fue entregada por Dios mismo directamente a Moisés en el monte de la revelación o el monte Oreb. Por otro lado, la sección de Génesis B podría ser una tradición que fue traída desde tiempos remotos de generación en generación a través de un mensaje oral, y con el tiempo se formó un texto poético sapiencial, es decir, encaminado a la enseñanza de conceptos teológicos muy elevados. Es imposible tratar de percibir en qué momento de la historia el texto de Génesis B se introdujo como arreglo dentro de la historia de la creación. Pero debido a su conexión y armonía que tiene con el resto de la escritura, no se ha encontrado ningún inconveniente para que ocupe el lugar que tiene. Con todo esto podemos concluir que en la historia de la creación tenemos dos relatos diferentes que proceden de dos fuentes diferentes, pero que guardan una armonía muy singular entre ellos. Para este comentario es necesario poder diferenciar los dos relatos. A partir de este momento, y para hacer una diferenciación clara entre ambos textos, procederemos a llamar a la primera historia como Creación B
y a la segunda historia como creación A, siendo B la historia en Génesis 1 y la historia de Génesis 2 será la sección A. Habiendo hecho esta necesaria aclaración, estudiaremos el verso 4.